En el 4 me dice, bueno, tengo un conjunto llamado Sn, que es el conjunto de todas las sumas de los xk, donde los xk están entre 0 y pi medios, que se cumplen que la suma del seno de xk vale 1. Entonces tengo ahí ese conjunto de sumas. Y nos piden probar primero que ese conjunto es un intervalo. ¿Okay? Entonces, si bien es cierto, ¿verdad? Esta condición, pues, tal vez parece un poquito incómoda, entonces pensamos en decir, bueno, voy a definir otra sucesión que voy a llamar y sub k, que es el seno de xk. ¿Okay? Y voy a ver qué pasa sobre esta nueva sucesión. ¿Okay? Entonces, lo primero es que directamente por la definición, por la hipótesis, perdón, esto escrito en términos de YK, lo que estoy diciendo es, estoy definiendo n nuevos números y la suma de esos números va a ser 1. Y en eso, esta hipótesis se traduce en eso. Ahora, según el dominio, bueno, si todos los x están entre 0 y pi medios, ¿en qué dominio van a estar los y? Bueno, si x está entre 0 y pi medios, voy a hacer aquí el grafiquito. Cuando pensamos en la función seno de x, ¿verdad? Entre 0 y pi medios, y la función, ¿verdad? Es cóncava hacia abajo, creciente, tiene esta forma. Y no, me interesa este dominio nada más porque xk está entre 0 y pi medios. Entonces, claramente, cuando yo pienso en estos YK, entonces YK va a estar siempre entre 0 y 1. ¿Okay? Y entonces tenemos esas dos condiciones. Entonces, eso me dice, bueno, voy a definir un conjunto Y mayúscula, que es precisamente el conjunto que cumple todas estas condiciones para Y. Entonces van a ser todos los vectores Y1 y Yn, en donde todos sus valores están entre 0 y 1 y que cumplen que su suma vale 1. ¿Okay? Entonces, ¿verdad? Como tal, esto es un hiperplano en Rn, ¿verdad? Esto es un subconjunto de Rn, donde interseca todos los ejes coordenados en el punto 1, 1, 0, 0. Y entonces, sobre este conjunto, pues las cosas se simplifican un poco, ¿verdad? Porque este conjunto en particular, pues sabemos que este conjunto Y es conexo. ¿Okay? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Hay propiedades cuando aplico funciones continuas al conexo, ¿verdad? Que se preservan. Es la idea que vamos a tomar acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, ¿cómo yo pasé de mis xk a yk? Pues yo lo que hice fue aplicar la función seno. Entonces, como estamos en el intervalo entre 0 y pi medios, esa función es invertible, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es lo mismo que decir que xk es el seno inverso de yk. ¿Okay? Entonces, voy a definir esta función f de y1 hasta yn como la suma de los senos inversos de y1 hasta yn. ¿Okay? Aquí no he hecho énfasis en eso, pero recordemos que el conjunto Sn era el conjunto de las sumas de los xk. Entonces, cuando yo escribo esta función de aquí, ¿verdad? Esto, lo que estoy diciendo, es que estoy sumando efectivamente x1 hasta xk. ¿Okay? Bueno, porque, por definición, esto es x1, esto es x2, esto es xn. Entonces, estoy convirtiendo el problema de pensar en las sumas de los xk en pensar en las sumas de esta expresión. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Bueno, f es continuo, porque sabemos, bueno, que el arcoseno es continuo. En este caso, de nuevo, estamos trabajando en este dominio particular. Entonces, ahí todo tiene sentido. Entonces, como f es continua y ese conjunto Y es conexo, por propiedades de continuidad, sabemos que la imagen de todo conexo va a ser conexo. ¿Okay? Pero entonces, ¿qué pasa? Bueno, la imagen de Y, ¿verdad? Precisamente es ese. ¿Y por qué? Por lo que escribí en esta igualdad de aquí. Cuando yo pienso en cualquier suma
de los x1 hasta los xn, esto debería ser un n, pues eso yo lo veo como la imagen de los valores y particularmente. Entonces, eso me dice, ok, esos dos conjuntos son iguales. Y entonces, lo que estamos diciendo aquí es que Sn es conexo, ¿okay? Pero Sn es un subconjunto de R, ¿verdad? Porque son sumas de números reales, entonces eso va a tomar valores reales. Y bueno, pues en R los conexos tienen una particularidad bastante sencilla, ¿verdad? Y es que un conjunto en R es conexo si solo si es un intervalo. Entonces, uno concluye que entonces Sn efectivamente es un intervalo. ¿Okay? Y eso pues termina la primera parte. La idea aquí es relativamente sencilla. Esto es una equivalencia. En R algo es conexo si solo si es un intervalo. La prueba en esa dirección es relativamente sencilla, digamos, porque la idea es que si yo tengo un conjunto que es conexo, y donde A está en el conjunto y B está en el conjunto, y yo tomo un X que no está en el conjunto, entonces yo puedo partir mi conjunto en dos subconjuntos no disjuntos, lo que contradice ser conexo. Entonces, por lo menos para obtener la idea de lo que ocurre. Entonces, esa sería la primera parte. En la segunda me dicen, bueno, y ahora que sabemos que Sn es un intervalo, defina Ln, la longitud, y calcule el límite infinito de esa sucesión. Entonces, esencialmente lo que me están diciendo es, bueno, si yo sé que Sn es un intervalo, pues sería bueno tratar de encontrar cuál es el sub de Sn, cuál es el límite de Sn, y entonces la longitud, ¿verdad?, va a ser S supremo menos S ínfimo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de encontrar en esta segunda parte. ¿Cuál será el supremo de todas las sumas de los x y cuál será el ínfimo de todas las sumas de los x? Y entonces, pues bueno, la primera noción que uno podría pensar es de este grafiquito que puse por acá. Como la función es cóncava hacia abajo, una desigualdad típica es decir, bueno, la función seno, aquí la gráfica es inmediata, la función seno va a ser más grande que la línea que une el punto inicial y el punto final. Eso es simplemente ser, por ser la función cóncava hacia abajo. Entonces, en este caso particular, uno puede escribir que el seno de x siempre va a ser mayor o igual que 2x entre pi. De nuevo, ¿verdad? Porque esta es la ecuación de la recta que pasa por el origen y que pasa por el punto pi medios, 1, que es este punto inicial y este punto final. Y bueno, eso tiene sentido claramente ahora cuando x está entre 0 y pi medios. Entonces uno dice, bueno, eso me va tal vez a ayudar en algo, porque yo lo que ando buscando es una cuota superior y una cuota inferior para mi conjunto. Entonces, voy a ponerlo por acá. Como el seno de x es mayor o igual que 2x entre pi, cuando estamos entre 0 y pi medios, recordemos, ¿verdad?, que Cn es el conjunto de todas las sumas de los xk. Entonces yo lo que ando buscando es ver cuáles son todos los posibles valores que pueden tener esa suma de los xk. Y entonces, si yo aplico esta misma desigualdad a los xk, ¿okay?, y sumo, entonces me va a quedar que la suma del seno de todos los xk va a ser mayor o igual que 2 entre pi por la suma de todos los xk. Pero por hipótesis, un segundo, sabemos que los senos de todos esos xk suman 1. Entonces, el lado que tengo a la izquierda suma 1. Y entonces, listo, aquí tengo una cuota superior. La suma de todos los xk va a ser menor o igual que pi medios. Entonces, eso me dice a mí, pi medios es una cuota superior de SE. ¿Okay? Claramente, esa cuota podría ser buena o no, ¿verdad? Podría ser que el supremo de Cn esté muy lejos de pi medios, para que pi medios sea un número muy grande comparado con el supremo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿será posible
que la suma me dé primedios. ¿Okay? Y entonces, cuando vemos esto, ahora te voy a poner por aquí, será posible encontrar alguna combinación que cuando yo sumo x1, x2 hasta xn, me dé primedios. Y bueno, pues la respuesta es sí. Cuando uno ve esto, uno dice, bueno, como todos mis x están entre 0 y primedios, ¿okay? Y lo que pasa, por simplicidad, si yo tomo x1 como primedios y el resto como 0, ¿okay? Esto tendrá sentido, porque si eso tiene sentido, pues bueno, la suma de todos estos señores es primedios. Entonces vamos a ver si efectivamente esto cumple. Entonces, cuando veo en las hipótesis, ¿verdad? Recordemos las hipótesis, y ocupo que todos los números estén entre 0 y primedios, lo cual es válido porque estoy tomando todos los números como 0, a excepción de 1. Entonces la pregunta es, ¿tendremos esta hipótesis de que la suma de los senos me da 1? Entonces, voy a ponerlo por acá. Entonces, note que efectivamente si yo sumo el seno de estos valores que estoy proponiendo, pues en 0, el seno vale 0, entonces todos estos suman 0, y el seno de primedios vale 1. Entonces, efectivamente, esta suma vale 1. Entonces, para esta escogencia particular, la suma de los senos es 1, y la suma de los xk es primedios. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Bueno, cualquier suma que yo haga siempre va a ser menor o igual que primedios, y tengo una suma particular en donde tengo la igualdad. Entonces, ¿qué me dice a mí esto? Bueno, esto a mí me dice el supremo del conjunto siempre va a ser primedios, ¿okay? Porque hay una combinación particular de mis valores xk que alcanzan esta cota superior. ¿Okay? Entonces, eso me da bueno, eso me da el supremo. ¿Okay? Entonces, esa es, digamos, que la parte más o menos natural. Voy a agregar aquí otra página. ¿Okay? Entonces, ya conocemos el supremo. Ahora vamos a irnos por el lado del ínfimo. Entonces uno dice, bueno, ahora, ¿cómo podría acotarlo por debajo? ¿Okay? Y entonces, aquí es donde vamos a utilizar la desigualdad de Jensen, que yo ahorita recuerdo. Cuando uno, tal vez aquí nada más antes como idea, aquí se nos ocurrió este caso muy, muy extremo, donde todos valen 0 y uno vale primedios. Entonces voy a poner aquí como idea. ¿Qué pasa si más bien por el contrario, en un caso menos desbalanceado, yo tomo todos los xn iguales? ¿Okay? Entonces, como todos, voy a ponerlo por aquí. ¿Qué pasa si todos los x fueran iguales? Entonces, como por hipótesis, sabemos que el seno de los xk tiene que darme 1. Entonces, como por hipótesis, la suma del seno de xk tiene que ser igual a 1. Pero en este caso estoy diciendo que todos son iguales. Entonces, el lado de la izquierda me va a dar n veces el seno de x1. ¿Verdad? De nuevo, porque todos estos xk son el mismo. Entonces, cuando sumo n veces, obtengo n veces cualquiera de ellos. Y voy a poner el primero porque todos son iguales. Y entonces, de ahí despejando, me queda que x1 va a ser el arcoseno de 1 entre n. Entonces, en este caso, si yo pienso en sumar todos esos valores, pues de nuevo, aquí lo que estoy sumando es n veces el mismo valor. O sea, esto me va a dar n por el seno inverso de 1 entre n. ¿Okay? Y entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Bueno, sí es posible tomar todos los elementos iguales, porque entonces todos estos elementos iguales se definen como el arcoseno de 1 entre n, que claramente está entre 0 y primedios por el ámbito de la función arcoseno. Pues si estoy en ese caso particular, la suma va a ser esto de acá. Este es como el caso opuesto al que hicimos antes.
en donde todos son 0 menos 1, en este otro pues todos toman el mismo valor. Y entonces eso tal vez uno dice, bueno, ¿será posible que esto sea alguna cota de mis sumas? Aquí nada más, cuando yo escribo esto, como arcoseno de 1 entre n entre 1 entre n, por L'Hopital, cuando n tiende a infinito, uno puede darse cuenta que esto tiende a 1. Entonces, pareciera que, que este resultado que obtuvimos acá, pues tal vez tiene algo de lógica y ya vamos a darnos cuenta. Porque lo que estoy diciendo es, hay una escogencia, para cuando pienso en ese n, yo sé que su supremo es primedios. Entonces, todas las sumas, bueno, ya sabemos que es un intervalo. Entonces, la pregunta es, ¿ese intervalo hasta dónde llega? Yo sé que este valor que obtuve aquí es un valor que está en el conjunto. Entonces, la pregunta es, ¿podré demostrar que ese va a ser el limpio? ¿Okay? Y entonces, pues vamos a jugar, como dije antes, con la desigualdad de Jensen. Entonces voy a nada más copiarlo por aquí. ¿Sí? La desigualdad de Jensen es esta de acá, para recordarla. ¿Sí? Entonces, esencialmente esto me decía, si tengo una función convexa en un intervalo, para cualquier escogencia de pesos Pi hasta P1 hasta Pn, que sumen 1, y para cualquier escogencia de valores en el dominio, la suma de estos pesos por f, los ahí, mayor o igual que eso. ¿Sí? En este caso, hay que hacer una aclaración, ¿verdad? Esto es, así como está escrito, es para funciones convexas. En este caso, nosotros estamos hablando de la función seno, ¿verdad? Que no es convexa. Pero, ¿verdad? Cuando es cóncava hacia abajo, realmente no es nada grave. Simplemente esto se reescribe con la desigualdad contraria. Entonces, en este caso, yo digo, vamos a aplicar como yo tengo la esperanza de que aplique cuando todos los valores son el mismo, entonces voy a tomar la desigualdad de Jensen, donde Pi va a ser 1 entre n. Entonces, eso satisface que 1 entre n más 1 entre n más 1 entre n me da 1. ¿Sí? Y voy a tomar mis I dentro del intervalo que van a corresponder los valores xk. Entonces, esto lo que me va a decir es cuando yo sumo los pi, que son, los estoy tomando todos iguales como 1 entre n, por la función f, que en este caso estamos hablando del seno, evaluado en xk. Voy a cambiar aquí el índice para seguir usando k. Entonces, si fuera convexa, es menor o igual que esa expresión, como en este caso es cóncava, entonces aquí es mayor o igual. Y en el lado de la derecha me va a quedar el seno de toda esta sumatoria. Y entonces, para ponerlo aquí, esta sumatoria sería la suma desde 1 hasta n de los p sub i, que los estoy tomando como 1 entre n, por xk. Aquí nada más tal vez hacer el comentario, ¿verdad? De que todo esto también tiene lógica, porque cuando yo agarro todos los valores xk y los sumo y les saco el promedio, ¿verdad? Esta expresión también está entre 0 y promedios. Aquí lo que estoy diciendo es, este valor está en el dominio, porque si todos mis xk están entre 0 y promedios, entonces el promedio también va a estar entre 0 y promedios. ¿Okay? Entonces todavía estamos en el mismo dominio, nada fallado. ¿Okay? Y entonces tenemos esta desigualdad. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando simplificamos, por hipótesis, bueno, el 1 entre n es constante, entonces puedo sacarlo de la suma. Y por hipótesis, la suma de los senos de xk vale 1. Entonces, este lado de la izquierda es igual a 1 entre n. Y entonces, lo que estamos obteniendo, perdón, aquí puse la desigualdad mal, dije, cuando es convexa es mayor o igual, cuando es cóncava es menor o igual. Lo dije bien, pero lo puse mal. Entonces, estaremos llegando a que 1 entre n es menor o igual que esa expresión que tenemos ahí. ¿Okay? Pero, voy a dejarlo así, seno de la suma de xk entre n. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, en el dominio en el que estamos, la función arcoseno es creciente. Entonces, esto es lo mismo que decir que el arcoseno de 1 entre n es menor o igual
que la suma de xk entre n. Y como n es constante, y es un número natural positivo, pues la desigualdad no cambia cuando multiplico por n a cada lado. Y entonces me queda que la suma de xk siempre va a estar acotada por debajo por esta expresión. ¿Okay? Y entonces, ¿esto que me dice a mí? Bueno, entonces, n por seno inverso de 1 entre n es una cota inferior del conjunto que nos interesa, ¿no? Porque estamos diciendo, siempre que yo agarre cualquier opción de xk, la suma de todos sus elementos va a estar acotado por debajo por esta expresión que depende solo de n. Entonces, esa es una cota inferior para mi conjunto. Pero no solo es una cota inferior, es justo la que encontramos antes, aquí, ¿verdad? Nos dimos cuenta que esa suma puede llegar a valer precisamente ese valor. Entonces, es una cota inferior, la cual se alcanza cuando todos mis valores x son iguales. ¿Okay? Entonces, no solo es una cota inferior, esto me dice a mí, entonces también es el ínfimo. Entonces, el ínfimo de Sn es n por el arco seno de 1 entre n. Y entonces listo, ya tenemos el supremo, que era pi medios, ya tenemos el ínfimo, que es esa expresión. Y, bueno, sabemos, cuando tengo Sn, ya de la parte A sabíamos que era un intervalo. Entonces Sn es este intervalo. Y entonces la longitud de ese intervalo va a ser pi medios menos n al coseno. Y por L'Hopital, que fue el cálculo que hicimos antes, cuando n tiende a infinito, esto tiende a pi medios menos 1. Entonces la longitud en infinito de esa sucesión va a ser pi medios menos 1.